No hay pregunta tonta. No es pregunta tonta, ¿no? Sino tontos que no preguntan. Ándale, ese es el dicho, ¿no? Pero es totalmente cierto. O sea, ¿por qué tendría que quedarme con la duda para que no me regañe la señora que lo sabe todo, ¿no? Y aún así, la señora que lo sabe todo puede que se equivoque, pero jamás lo va a admitir. Entonces, por eso les decía yo en el video pasado, o sea, no se enganchen con las publicaciones, ¿no? Cuando no están de acuerdo con algo que dijo alguien en una publicación. La vez que yo fui a una asesoría de lactancia, me dijo la asesora, lo que es natural es que se produzca leche. Todo lo demás tienes que adquirir el conocimiento. O sea, y muchas personas cambiadas de familias. Pero pues eso fue en México y fue hace mínimo 50 años, ¿no? ¿Es posible que pase hoy? Claro que es posible que pase hoy, por supuesto, porque al menos en México tengo entendido que todavía no ha cambiado el hecho de que ya eliminen los cuneros. Hay cuneros, entonces obviamente pueden etiquetar, vaya, a otro niño. Creo que es posible, o sea, el error humano es posible. Y, o sea, incluso me pongo a pensarlo. Ponte a pensar en esta historia, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy me encuentro Con Daniela Barrera. como siempre, y Adrián Guzmán. Y esta es la segunda toma, tenemos que admitirlo. Ya íbamos centrados en el video y la verdad me desmotivé un poquito. Ya ni siquiera fue la misma energía con la que empecé el video. Bienvenidos a un nuevo desahogo para mamás y papás. Ya no voy a hacer toda la intro que hice Ya no antes, vamos la a hacer verdad, la porque intro. Bienvenidos a este episodio. Hacemos esto porque realmente es desde nuestra perspectiva y nos gusta traer como que host. Ujú. Hoy va a ser un poquito nuevo la dinámica porque es directamente de TikTok. Bueno, no, ya en el pasado era un video de Sí, TikTok, también era un video de TikTok. pero pues son cosas que pasan Sí. Les en el había desahogo. comentado en el pasado que algunos de los temas que vamos a estar viendo más adelante. Ah, sí. Pero en el día de hoy vamos a hablar de de dos publicaciones que vienen directamente de la mamá, ¿no? Eh, Viene alguno de lactancia por ahí, viene uno de pruebas de paternidad, entonces si les interesa y resuena con quienes quieran ver esa parte del desahogo, pues quédense hasta el final. Ahí vamos a estar platicando nuestra perspectiva. Básicamente uno de ellos pues es sacado tal cual como, bueno, dos de ellos son sacados de un podcast que habla también y que igual vamos a dejarlos en la descripción, como espero que no se me olvide dejárselos en la descripción, si no, dejen en comentarios, o sea, hey, ¿de qué podcast lo sacaron? ¿No? Pero sí, básicamente es eso y pues comenzamos con el primero que descubrió Daniela ahí en navegando, ¿no? Navegando. ¿Por qué me llamó la atención? Ahorita les voy a explicar todos mis puntos de vista. No es anónimo, pero igual aquí no aparece, ¿no? Pero en la publicación está tal cualmente abierta. Dice, estoy harta. Tengo un bebé de 8 meses y toda la noche quiere estar pegado de la teta, o sea, del seno. Se duerme y cuando lo despego muy despacio siempre se despierta y tengo que pegarlo de nuevo. ¿Qué puedo hacer? Porque pasa esto. Estoy cansada de no dormir. Ya no puedo más. Esta publicación tiene 200 reacciones y tiene 434 comentarios. El que más destaca, pues es el que me llama la atención, que está en el screenshot que vieron. ¿Cuántos me divierte tiene? Nomás para En la la reacción original. no tiene. Ah, no tiene. El que sí tiene es el comentario. el comentario que me llamó mucho más la atención, ¿no? Que fue por eso que lo elegimos, Sí. ¿no? Estás hablando de un bebé que encima es tu hijo. ¿Qué esperabas? No son robots, además somos mamíferos, no solo para alimentar, sino para cubrir otras necesidades. Por otras partes, por favor, infórmate sobre la angustia de separación. La verdad es horrible leer a alguien hablando así de un bebé. Y si no, busca psicólogo. Okay. Así. Yo tengo muchos pensamientos. Se ve, creo, que esta mamá se ha informado, obviamente, y por eso dice infórmate, ¿no? Pero pienso que no por esto tienes el derecho de ser poco empática con la mamá, porque para empezar,
ok, una cosa es que no sepa lo de la crisis de separación, ok, todo el mundo puede estar en la ignorancia hasta cierto punto, a veces tienes tantas cosas que hacer que no te puedes ni siquiera tomar el tiempo de escuchar un podcast o leer sobre algo, ¿no? Ujú. Entonces, como lo primero que me llamó la atención es la falta de empatía. Para empezar, esta mamá se siente desesperada, o sea, ¿cómo te pones, ya había dicho en otros episodios, o sea, cómo te pones a atacar casi a alguien que está pidiendo tips prácticos de, o sea, cómo le hacen con niños que son de esa edad para que duerman? O sea, no me gusta porque a las personas que nos gusta informarnos, o sea, me siento incluida ahí, a veces no nos quieren escuchar desde la perspectiva que sea que lo quieras poner. Yo intento ser súper empática, pero a veces dicen como, ay, sí, sábelo todo. Como que este tipo de personas hacen que las otras mamás se cierren a escuchar, a informarse. Es como, ay, ok, ahí vienen a darme el sermón, bla, bla, bla. O está muy polarizado también, especialmente de ese tema, lo de, ok, la lactancia versus fórmula. Igual, más adelante en este episodio hablamos de eso, ¿no? Ujú. Es como, ¿por qué atacarse tanto entre mujeres con las decisiones que uno va a tomar? O sea, pienso yo que lo más importante, yo sé que a veces es importante que el bebé sobreviva y todo lo que tú quieras, pero si la mamá no está bien, el bebé no puede estar bien. Entonces, la prioridad es que la mamá se sienta tranquila. Ya tomes lactancia o fórmula o duerma contigo, no duerma contigo, este famoso colecho. Tiene la mamá que sentirse bien, Ujú. porque si no se siente bien, o sea, no importa si ese niño toma leche materna o si duerme con su mamá, Sí, ese niño se va a sentir angustiado porque su mamá también se encuentra angustiada. sí, Entonces, por muchas partes me causó conflicto como el hecho de que le diga como, ay, infórmate. sí. O tan ofensivo, si no, busca psicólogo, es como, Creo que yo incluso creo que iría más allá con este tema de quizá a lo mejor algo dentro de lo que escribió la persona, que ojo, yo no estoy diciendo que tengan que cuidar todo, porque a final de cuentas es un desahogo. Ahorita tú lo dijiste. ujú, Están pidiendo como tips y aunque no lo estuvieran pidiendo. O sea, si se supone que el grupo se llama desahogo, ¿sabes? O sea, y me estoy desahogando. ujú, Por ende, tú pensarías que los miembros del grupo pues van a respetar mi desahogo pues sí. y si algo te activa como esta, este hate, ¿no? O te frustra, ¿no? O te estresa que dices tú, porque puedo entender a la señora que le respondió, o sea, puedo llegar a ponerme en sus zapatos de decir, ok, tienes una herramienta llamada Google, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, úsala. Lo entiendo. Yo fui así en algún momento, de corregir a la gente o de decirle, oye, tienes todas estas herramientas, no nada más te quejes, haz algo al respecto. Sin embargo, a través del tiempo y de conocer a más personas y de platicar más y de ver que no funcionaba, este enfoque no funciona. No O sea, funciona. el, Hablábamos cen- cuando el jueves sobre ajá, eso, ¿no? el censurar a la gente no No funciona, el funciona. corregir a la gente no funciona, menos a una persona que ni siquiera lo está viendo desde un punto de vista lógico. Lo Exacto. está viendo como una emoción. O sea, yo lo he platicado contigo también. O sea, cuando una persona ve una situación de manera emocional, puede ser, porque puede ser que lo vea de las dos maneras, pero puede ser que no lo esté viendo de la manera lógica como tú lo estás viendo. Ujú. Y eso es también para los papás, ¿no? Que se dice más. No he visto tal cual como un estudio, o sea, que normalmente el hombre lo ve más lógico, ¿no? Algunas cosas más prácticas, pero me imagino que habrá excepciones a la regla, ¿no? Pero aunque no lo estuviera buscando, se debe de respetar. Segundo, si te pones desde ese punto de vista de la señora que comentó, ¿no? Ujú. Quizá a ella lo que le hizo ruido fue el ya estoy harta, ¿no? Que este es pues es algo muy fuerte. O sea, decir que ya estás harto de tu bebé. O sea, quizá la señora ni siquiera se puso en los zapatos de lo que ella vivió en el momento que ella lo vivió, ¿sabes? Ella nada más dijo como, a ver, yo nunca he sentido eso. Sí, tú nunca lo has sentido. Ujú. Pero hay mamás que posiblemente lo van a sentir
10 veces más que tú, Sí. ¿sabes? O sea, y no por eso es que sean malas mamás. Por lo Ujú, menos para mí, o ujú. sea, yo no lo catalogaría como que es una mala mamá porque en este momento que estoy decidiendo desahogarme, es como cuando había un autor, ahí sí ya metiéndome a otra cosa, había un autor, Mark Twain, si mal no recuerdo, creo que era él. ¿Sabes qué es lo que hacía él? Él era una persona que cuando alguien lo molestaba, cuando alguien, y es un tip que les paso por Ok. ahí, porque recuerdo haberlo leído, no recuerdo el libro donde lo leí, pero él, por ejemplo, lo que hacía era, si alguien lo molestaba o alguien lo frustraba, él les escribía cartas Ah, sí. y Buena luego técnica. las quemaba. Es decir, ni siquiera se las entregaba. Él escribió una carta sobre alguien que algo le frustró, le estresó, ¿sabes? O sea, y Es que luego lo tienes que quemaba. sacarlo. Ah, porque lo sacaba, ¿no? Por eso es que creo yo que el ponerte en anónimo es algo bueno, porque a lo mejor el día de mañana o en un mes o en un año vas a volver a ver esa publicación y vas a decir, ya no resuena conmigo, Ujú. no quiero que esté ahí y ya no depende de ti. Ya no depende de ti quitar esa publicación. Pues ¿Sí sí. me explico? Sí. Entonces, por eso es que creo que en lugar de tenerle tanto recelo a las personas que utilizan el anónimo, mejor utilicemos más esa parte para desahogarnos. O sea, si vas a hablar nada más de desahogo, suéltalo todo, pero que no se convierta en un lugar donde cualquier duda que yo pueda tener, aunque no esté en anónimo, oye, pues si tengo una duda, es más, hay un dicho, ¿no? Aquí en México, no sé si ¿Qué? en Latinoamérica también se dirá, ¿no? Pero es más pendejo el que no pregunta, ¿no? Que el que O se más queda con tonto, la o poco duda, ¿no? inteligente, ¿no? Ajá, o sea, es, No hay pregunta tonta. no es pregunta tonta, ¿no? Sino tontos que no preguntan. Ándale, ese es Sí. el dicho, ¿no? Pero es totalmente cierto. O sea, ¿por qué tendría que quedarme con la duda para que no me regañe la señora que lo sabe todo, ¿no? Y aún así, la señora que lo sabe todo puede que se equivoque, pero jamás lo va a admitir. Entonces, por eso les decía yo en el video pasado, o sea, no se enganchen con las publicaciones, ¿no? Cuando no están de acuerdo con algo que dijo alguien en una publicación, ¿sabes? Ay, no, la verdad no sé dónde lo escuché. No sé si fue un tip de psicología, honestamente no sé, ¿no? Que recomiendan mucho que como mamás, porque a veces es demasiado abrumador la maternidad, que te consigas o ya sea una tribu o si no una mamá con la que puedas conversar 1 hora a la semana. O sea, media hora te escucho porque los seres humanos necesitamos que nos escuchen y la otra media hora yo también te escucho. O sea, si te tienes que desahogar, yo no te voy a juzgar, es para que lo saques porque a veces está bien que te apoyes de tu pareja, pero a veces tu pareja también está tan abrumado porque está en el mismo contexto que tú. Entonces, el hecho de que tú saques todo con tu pareja también lo estresa porque dices, híjole, o sea, sé que tal vez yo también traigo y si ella trae, pues como que es una bomba, ¿no? Entonces, creo que también necesitamos ese apoyo externo en el que pues no te sientas juzgada, puedas sacar todo lo que sientes y ya. O sea, de verdad cuando exteriorizamos las cosas, se sienten, desde mi experiencia personal, más llevaderas. Dices, ah, ok, tal vez no es para tanto. O sea, sin minimizar tus emociones, ¿no? O sea, tal vez estaba viendo de una forma y ahorita que ya lo escribí en el desahogo, ah, ok, tal vez ya no es tan que estoy harta, simplemente quería sacar eso que siento en este momento para, pues, ok, tal vez ya en la noche prepararme con a ver cómo le hago, ¿no? Pero, o sea, es sano sacar las cosas. Sí. O sea, para el hecho de que seas mamá y que sea muy difícil, no, o sea, no le quita, pues, el hecho de que seas buena mamá, Sí. ¿sabes? O sea, te puedes quejar porque es difícil y está bien y tenemos que aceptar esa parte de decir, estoy bien cansado, estoy bien cansada, porque tener un bebé que depende de ti 100%, más los que son libre demanda, o sea, que están en el seno casi todo el día. Yo no lo he experimentado, pero ha de ser muy difícil. O sea, ya hemos platicado de la sobreestimulación. O sea, ya llega tu pareja después del trabajo, después de tener al bebé encima todo el día, ya no quieres ni que te abracen, ni que te toquen. O sea, quieres como ese espacio. Y supongo que también las parejas dicen como de, oye, o sea, ¿qué onda? Supongo que debe ser muy difícil. Sí, es para los dos, pero pues obviamente más para quien pues lo hace, ¿sabes? O sea, es que no es tan No es tan sencillo, ¿sabes? sencillo. La parte de Como, la lactancia, cualquier decisión, creo que es muy difícil.
Y pues eso nos lleva al segundo caso, Sí. igual de una vez hay que ligarlo, ¿no? Para poder seguir platicando de esto. Igual, si quieres, No, está bien, sí. dale. Ok. Este es el video de otro podcast que ya habíamos mencionado, que espero que lo pongamos en el link de la descripción. Esta muchacha, señora mamá, Titi, ¿no? Que sale, bueno, a mí me aparecen muchos clips diciendo, hablando Sí, muchas cosas, hacen ¿no? muchos clips de... Hacen muchos clips de lo que dice. Y le preguntaron directamente que cómo había sido la lactancia, ¿no? Y lo describe así como lo peor del mundo, o sea, que fue como súper dolorosa, que las asesoras de lactancia te dicen, no, es que no tiene que doler, bla, 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 que para ella fue como que todo lo contrario. En el clip también dice que ella al principio cuando estaba embarazada veía que había un montón de cursos, asesorías, bla, 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 y ella tomó la decisión de no tomar ningún curso. Quería hacerlo como de manera natural. Y yo lo entiendo por lo que he platicado contigo. O sea, quisiera que fuera orgánico, o sea, que se dé natural, porque debería de ser natural. La vez que yo fui a una asesoría de lactancia, me dijo la asesora, lo que es natural es que se produzca leche. Todo lo demás tienes que adquirir el conocimiento. Entonces, es error, práctica, práctica, práctica. Entonces, sí es difícil. Sí es muy difícil. En mi opinión personal, es mucho mejor en cualquier sentido informarte primero, como que tener todas tus opciones. Pero ¿cuál era la experiencia de ella? Digo, para los que no han visto el video, ¿cuál era la experiencia de ella? Pues ella creo que había tenido meses antes una cirugía. Entonces creo que nunca se desinflamaron completamente los senos. Entonces, cuando llegó el momento de producir la leche, se le hicieron coágulos de sangre. Entonces, al cuarto día, que es cuando sube la prolactina, empiezas a producir ahora sí la leche, ya no calostro. Entonces, supongo que estaba súper inflamada y tuvo que extraer. Pues es lo que me pasó igual, ¿no? Y lo primero que extrajo, dice que fue sangre, o sea, coágulos de sangre y que literal quitó el coágulo y así fue lo primero que le dio a su bebé. O sea, suena como muy shocking, o sea, muy impresionante, pero la verdad es que a veces asesoras de lactancia te dicen, o tú le dices, no, pues es que tengo una grieta y pues si estoy sangrando, está bien darle así, o mejor del otro lado le doy, te dicen, no, o sea, dale así. Entonces, no tiene nada de malo que se lo des así. Digo, para que no vayan a decir, no, que qué mala madre, bla, bla, bla. Si una asesora que está preparada y te dice, adelante, hazlo, está bien. Sí. ¿Sabes? Igual, infórmate de todos lados para saber que es una asesora confiable. Pero, o sea, son muchas cosas que ella decidió en un punto, ¿sabes qué? Ya. Y en el clip decía también como de, ay, veo mamás que ya tienen un año y algo, que le siguen dando a su bebé y no entiende cómo es que le siguen dando a su bebé. Yo tampoco, porque justo dejamos la lactancia cuando apenas le estaban saliendo los dientes. Yeah. Entonces, yo no sé cómo eso hubiera sido. Sí. No sé. O sea, la verdad, qué difícil, porque a veces, y es lo que dice el comentario de la publicación de la situación pasada, ¿no? Dar leche, lactar, no es nada más alimentar con la leche, o sea, es como este calor, esta protección. Entonces, el hecho de que sean tantas cosas a la vez lo puede hacer muy difícil, muy, muy difícil. Y a veces lo agarran de chupón. Entonces, no es necesariamente que tiene hambre, solamente quiere estar ahí porque le van a salir los dientes o porque están cambiando de etapa y necesitan estimular más para que tú produzcas más. O sea, no. Es solo demasiado. Sí. Demasiado que al principio yo sí sentía que pues que la iba a poder con todo porque era la segunda bebé, ya había lactado a la primera con extracción exclusiva y toda la cosa. Pero, o sea, incluso preparándome, me di cuenta la segunda lactancia que no sabía lo suficiente. Incluso ya yendo con asesoras, tampoco sabía lo suficiente. Y es un tema que me gusta mucho. Y cada bebé es distinto.
Entonces, o sea, ¿cómo haces para lograr una, entre comillas gigantes, una lactancia exclusiva cuando es súper difícil? O sea, sí duele al principio porque pues tus pezones no están acostumbrados a la saliva para empezar. Entonces, claro que se secan, claro que se agrietan, claro que los primeros días es bien difícil, pero si realmente quieres hacerlo, puedes hacerlo. No, y es como muchas cosas, supongo, ¿no? Que a mayor privilegio, pues un poco más Sí. cómodo se vuelve, ¿no? Porque pues hay muchos dispositivos, hay muchas cosas que puedes utilizar, como cremas y todo eso, ¿no? O También, sea, sí. que muchas de ellas no son baratas, o sea, precisamente para muchas personas Claro. incluso está fuera de presupuesto, es decir, Incluso una asesoría está fuera del una alcance. asesoría, que incluso si te vas más atrás, el parto, la alimentación durante el embarazo, o sea, entre mayor privilegio, pues obviamente se vuelve más sencillo, ¿no? Porque ella, por ejemplo, comentaba dentro del video, ¿no? Que su pareja, pues fue bastante como comprensivo y que era un amor y que todo esto, ¿no? Oh, sí. Y sé que muchas personas, porque entiendo que muchas personas que ven ese clip, y realmente incluso hasta vi un comentario por ahí de una persona que decía, no, pero es que a mí lo que me toca es, pues llego cansado y yo nada más aporto, ¿no? Proveo lo que necesitan, el dinero, ¿no? Porque entiendo que muchos se puedan poner a la defensiva de no llenar esta imagen, ¿no? Que pone que es sin querer, o sea, realmente nada más están planteando su experiencia y es válido, están planteando su experiencia, que él fue un amor súper comprensivo, Ajá. que le acomodaba y todo el rollo, pero la realidad es que no todos tienen el tiempo ni la energía para poder ser un apoyo como se debería hacer. Y aquí entramos en un terreno donde a mí me gustaría preguntarte, porque se me vino a la mente ahorita mientras estabas platicando, hay poco que yo pueda aportar técnicamente en lactancia, porque hay muchas cosas que desconozco, pero se me hace muy curioso, o sea, ¿qué pasaría, o más bien, es posible tener una lactancia, llámese libre demanda o lactancia exclusiva, o que tú fuiste mixta, por ejemplo, en un principio fue Mixta, exclusiva? primero fue diferida, o sea, te extraes y le das en el biberón. Ajá. O sea, no hay fórmula de por También medio, esto es pero hay es biberón un de por mundo, medio. para los que no saben. Y mixta es fórmula y materna. No necesariamente el mismo biberón, Ujú. pero toma de ambas leches. Entonces, esto es un mundo, o sea, ¿tú crees que es posible para una persona, y es una pregunta fuerte, pero una persona que genera al mes Sí, dime. de 10,000 a 20,000 pesos, Mm, menos la renta? ok, Es que la verdad es que así desafiante es, o sea, sí, sí, yo sé que es muy desafiante. ¿es posible tener una lactancia relativamente exitosa en términos, pongamos la vara en términos de libre demanda, que creo que a lo mejor está muy alta la vara, ¿no? Pero ¿es posible para ti desde tu experiencia y lo que tú has visto? Primero tengo que... Dijiste muchas cosas en la pregunta. Ujú. Para empezar, para mí, lactancia exitosa no tiene que ver con todo lo demás que dijiste en la Ya pregunta. sabía que ibas a decir eso. Yo sé que es muy abstracto. Porque lactancia, no, es bastante simple. Para mí, Ajá. lactancia exitosa Ujú. es con la que tú como mamá te sientes más feliz cómoda. y cómoda. Eso para mí es la lactancia exitosa. Sea fórmula, sea leche materna, sea lactancia diferida, sea lactancia mixta. Es que estamos viéndolo desde diferentes Tú, perspectivas. como mamá, que te sientas feliz y cómoda, sin culpa, alimentando a tu bebé, para mí esa es una lactancia exitosa. Okay. Pero ya que me digas, a ver, ¿es posible con este dinero que estoy ganando quedarme libre de demanda porque me tengo que quedar en mi casa con mi bebé, no tener ese segundo ingreso? Es que faltaron ahí algunos factores, ¿no? Que no estoy llenando. O sea, Es que lactancia ¿trabajas o no trabajas? bajo demanda es eso, o lo que necesite cuando lo necesite tu bebé. Eres básicamente esclava. Sí. Entonces, no importa si tienes el dinero, porque aún así es desgastante, pues. No es tal vez es desgastante, Que pero sí es diferente. es muy demandante. Sí. Es difícil. La lactancia es difícil.
pero siento que es la mejor opción, o sea, dar leche materna si tus ingresos son bajos, porque la fórmula es bastante cara. Ujú. Es bastante cara. Y lo bueno o lo malo es que entre mayor demanda, o sea, mayor succión, hay más producción. Entonces, si tu bebé necesita más, tu cuerpo se va a adaptar. Pero si tu bebé necesita más, necesitas comprar más fórmula. Y eso es inevitable. La cosa es que creo que se sacrifica mucho la mamá, ¿no? O sea, Sí. desde esa perspectiva, o sea, es muy sacrificado por lo que ya hemos Es que hablado. es un trabajo, es un trabajo. Consume un 4% de tu energía. Ujú. Entonces, imagínate eso por, ahorita es mínimo 2 años, es lo ideal. Imagínate 2 años viviendo con 3/4 de tu existencia. Pues, súmale que tienes más hijos, súmale que tienes que trabajar. O sea, es just too much. Y es que muchos nada más ven como lo que es la extracción, como de estar sentado, ¿no? O sea, pero realmente es, pues es energía Es energía. y es Y tiempo. tiempo. O sea, yo por a mí me sorprende mucho porque como tú lo dijiste, o sea, aunque tengas el dinero es muy desgastante. Sí, pero si no tienes el dinero es doblemente desgastante porque estás todo el tiempo pegado y ya lo vimos con un caso anterior de una chica que aunque estaba embarazada y tenía que enfocarse nada más en alimentarse bien, Sí, ella estaba pensando nada más en en generar otra dinero. cosa, sí. Por eso es que digo, la lactancia a veces como que sí pecamos en La ciertos subestimamos mucho. puntos de crianza, lactancia y todo en que tienes que tener cierto privilegio, tienes que estar de cierta manera, tienes que tener como bien segmentados tus tiempos y saber que en algún momento todo puede cambiar, va a ser diferente, cada etapa va a ser distinta. O sea, el simple hecho de desvelarte ya una vez que nace el bebé, ¿sabes? Sí. O sea, son muchas cosas que lo he visto. O sea, hubo un comentario que vi que no tiene nada que ver con el video este que estamos comentando, de una persona que decía, porque en el video, ya otra reacción, ¿no? Pero en el video era un papá que llegaba de trabajar y atendía a los niños, ¿no? Jugaba con la niña, luego se veía que le cambiaba el pañal, luego le daba su mamila y se quedaba dormida, ¿no? Y luego él ya se iba a dormir, ¿no? Con la esposa. Ujú. Y había un comentario que decía, ¿no? Que es, pues si trabajan los dos, sí se me hace justo. Si no, se me hace injusto que él todavía tenga que llegar a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Esa rutina. Obviando el hecho de que el camarada le guste o no le guste. Ahí ya elijan lo que quieran. Pero me llamó la atención otro comentario que decía que un compañero suyo eh, había fallecido en la obra, o sea, trabajaba en la obra, justamente porque se desveló. O sea, se desveló una noche y se quedó dormido y se cayó, ¿no? No sé de qué piso, no recuerdo muy bien el caso, pero ella decía, o sea, y fue un amigo suyo, ¿no? Fuerte. Lo cual te lleva a ese caso que a veces no puedes planteárselo a una mamá, ¿no? O sea, como hombre, ¿no? Es como, no nada más como hombre, porque creo que pues, muchas mujeres pueden entender lo que trabajan y malabarean ciertas tareas, ¿no? En su día. Ujú. Es muy desafiante el poder explicárselo a alguien que no lo ha vivido, que es gestionar, porque a final de cuentas una casa, una familia, es una microempresa, o sea, a final de cuentas estás gestionando como si Es un estuvieras rol. gestionando una empresa, ¿no? Ujú. Y si nadie asuma ese rol, pues lo tiene que hacer el proveedor. Naturalmente se da así. El que provee es el que se vuelve el gestor, el administrador, el CEO de tu empresa. Es decir, Económicamente. económicamente, exacto. Económicamente. Porque dentro del rol de la casa hay mucha gestión Exactamente. Pero es que un naturalmente rol, recae en el rol femenino. pero es un rol muy distinto. Muy O distinto. sea, en el sentido de que tú, por ejemplo, tú tienes recursos con los que cuentas. Tú tienes que gestionar la casa, Sí, pero tú ya tienes el recurso. sí, No lo tienes que producir. sí. ¿Sí me explico? O sea, Sí. tú ya tienes esto con lo que tú trabajas. El Ujú. hombre no. El hombre lo tiene que traer, es decir, lo tiene que producir. Es Sí. algo que no es seguro, es volátil y suele ser muy estresante. Muchos temas con los que se tratan de dinero suele ser muy estresante, ¿no? Más allá de lo que debería ser. Pero no estoy hablando de una utopía, estoy hablando de la vida real. O sea, sí, no debería de ser así,
pero es así. Pero O sea, vives en un sistema así y así es. Entonces, cuando alguien asume ese rol de proveer, porque no nada más es gestionar, es proveer y gestionar esa empresa de manera, pues, financiera, es decir, cuáles son los costos, cuáles son los gastos, etcétera, ¿no? Si eso le sumas como el, ok, ¿en qué voy a invertir? Que es lo que deberían de hacer muchos. Ya estoy ahorrando, ya tenemos esto, voy a invertir en esto y así tomas decisiones como más acertadas, ¿no? Se vuelve ya una microgestión el hecho de tú meterte en tareas donde desde un principio debería platicarse. Sí, claro. ¿Sabes? De yo me encargo de esto, tú te encargas de esto. Y es que le estás diciendo que eso sería lo ideal, sí. Pero lo chistoso o interesante aquí es que, al menos desde mi experiencia, la mayoría de esas decisiones las toman las mamás. Siempre recaen cuánto se gasta, cuánto se llegó, y el hombre es como, ok, yo nada más trabajo y aquí está. Hazte bolas. Sí. Entonces recae la administración de la casa económica y la administración de la casa en general en la mamá. Sí. Casi siempre. Sí. Entonces, bueno, yo nada más digo esto porque en ocasiones no es real, creo yo, y que creo que a veces también tienes que hablar con eso con tu pareja, ¿no? Como ¿crees que puedas estar ahí para apoyarme con la lactancia? Porque la verdad, a lo que yo he visto en mi experiencia que he visto contigo, y en nuestra experiencia, en nuestra lactancia, y en lo que yo he visto en los videos, de cierta manera, aunque no lo quieras ver, o sea, mamá sí conlleva tiempo de papá. Sí, claro, sí tiene un rol. Y sí, por esa razón, por todo lo que acabo de decir, por esa razón es importante que tú preguntes si él está de acuerdo. Porque a final de cuentas vas a tomar recurso que también es de él, llámese tiempo y llámese dinero. Sí. Y por eso es que creo que debe de ser compartido. No la decisión de, por ejemplo, si yo te digo a ti, ¿sabes qué? Vas a dar lactancia exclusiva porque yo no voy a comprar fórmula. No. Eso ya es muy diferente porque yo te estoy imponiendo a ti. No, y sí hay hombres que lo hacen. Sí hay hombres, no por el dinero, pero dicen, es que se supone que es lo mejor para nuestro hijo y ese es tu rol, entonces tú te quedas en la casa, ¿eh? Sí. Es como, a ver, cuando me preguntaste y en el desahogo de mamás los he leído, es como, no, es que mi esposo es el que quiere que no descuide a nuestro hijo. Es como, a ver, si tú te vas a un trabajo de medio tiempo, no creo que descuides a tu hijo, ¿sabes? Simplemente no estás con él todo el tiempo. Sí. Porque lo toman como es que estás descuidando a tus hijos. A ver, entonces el papá está descuidando a los hijos porque se va a trabajar. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero creo que por eso es importante que se hablen esos temas, sí. Porque siempre tiene que considerar todos los aspectos que conlleve la lactancia. Sí. Sí, porque a final de cuentas digo, aunque la mamá sea quien, otra vez, ¿no? Viéndolo como empresa, quien produce, ¿no? Quien hace el producto, a final de cuentas hay alguien que, el chalán, ¿no? O sea, porque papá, eso es, o sea, somos chalanes, o sea, en el momento en el que empieza la lactancia, somos chalanes. De que lavar biberones, de que, ¿sabes? Así de pásame la botella de agua porque me estoy ahogando. O por ejemplo, de un tema que platicamos nosotros, que tú me dijiste una y otra vez, sí. La parte del congelador. O sea, aunque no lo parezca, es un tema importante. Es decir, ¿cómo vas a gestionar eso? Tienes que tener muy buena comunicación porque yo recuerdo, no sé si lo he dicho en otro episodio, que hubo unas diferencias en cuando empezamos a crear el podcast, donde creo que nos habíamos atrasado con las grabaciones y yo me había atrasado con las extracciones. Entonces, como que tú tenías este rol de llevar este emprendimiento y yo tenía este rol también, pues, de proveer a nuestra bebé, ¿no? Entonces, yo estaba baja de producción y era como de, a ver, o sea, necesito que me apoyes, necesito el tiempo de extraer, o sea, si de verdad no va con el tiempo de las grabaciones, mi prioridad es mi bebé, es mi producción de leche. Entonces, si yo tengo que tomar la decisión de posponer una grabación, yo lo voy a hacer. Pero en ese momento, pero eso fue hace meses,
Creo que tú lo tomaste, pero también fue por mensaje. Creo que se malinterpretaron muchas cosas. Sí, porque ¿no? no estábamos en el mismo lugar. Exacto. Entonces fue como de, creo que yo te di a entender que es como, no me interesa. O sea, ahorita no quiero nada de eso, no me interesa, yo estoy acá. Arréglatelas como puedas, ¿no? Y si te pusiste en este plan como de, no, pues entonces, o sea, ¿para qué continuamos con este proyecto si no se le va a dar seguimiento? Entonces dije, a ver, da 2 pasos para atrás. Creo que hay muchas cosas que ya traigo en mi cabeza, que pienso que tú tienes en tu cabeza, pero a veces no es así. Entonces, si te tienes que sentar a explicar como todo lo que dije, ya me atrasé en las extracciones, si voy a empezar, fue en ese momento que empezamos con lactancia mixta, empezamos a comprar fórmula. O sea, encontramos la solución, pero en ese momento yo te tuve que decir, ¿sabes qué? Necesito que me des tiempo, necesito tu apoyo. Y ahí fue cuando tú me dijiste, ok, o sea, si eso es lo que se necesita, va, nos apoyamos así. Entonces necesitas tener esa comunicación y negociación en qué es lo mejor para los dos o para el bebé. No por lo que yo quiero o por lo que tú quieres, qué es lo mejor en común, como familia. Porque a veces creo que se atraviesan nuestros egos y es como, no, pero es que yo quiero. Ok, está bien que tú quieras, está bien. Porque yo me acuerdo que me dijiste alguna vez, o sea, por mí, si tú te quisieras quedar en la casa 6 meses, 1 año, pero no es lo que necesitamos como familia. Entonces es como, ok, va, confío en lo que me estás diciendo porque tal vez yo lo estoy pensando de otra manera y es el hecho de comunicar las cosas. Y era como la parte, digo, en nuestro caso es un poco distinto que igual, a lo mejor estoy hablando un sector más pequeño de la audiencia que pueda escuchar esto, pero pues en nuestro caso somos padres emprendedores, entonces es distinto a lo mejor a si tú trabajas dentro de una empresa, ¿no? Porque si trabajas dentro de una empresa, por ejemplo, como hombre, no puedes cambiar los horarios como tú te sea Exactamente. más conveniente. Tú no puedes disponer a lo mejor del capital de tu ingreso de la manera a lo mejor como yo lo voy a hacer, Ujú. ¿sabes? O sea, quizá a lo mejor tienes algunas otras responsabilidades, ¿no? Que el quédate a tiempos extra, ¿no? O sea, Ujú. que de repente puede fluctuar la carga de trabajo, o sea, porque tú no estás decidiendo qué sí haces y qué no haces, ¿no? Entonces, es distinto en ese sentido, pero aún así conlleva otras cuestiones, porque tú como emprendedor, pues eres la última línea de defensa. Entonces, todo depende de ti, por lo Sí, cual se cuadruplica el estrés que pueda tener una persona con un salario constante, ¿sabes? Que aunque pueda ser menor, mayor, pero es un salario constante, ¿no? Es distinto. Entonces, por eso en ese entonces, yo, por ejemplo, le comentaba a Daniela que tienes que ser muy inteligente con tu tiempo, ¿no? Como ujú. emprendedor. Si yo voy a hacer un proyecto ahorita que yo veo que se va a complicar en los próximos meses, digo, a ver, ¿tomo este o le dedico a esto que sí puede ser más productivo? Pues Ujú. obviamente tienes que hacer la balanza y pues simplemente comunicarlo, ¿no? Entonces, pero por eso es que es importante. Así como esto, llévalo a tu contexto. O sea, a lo mejor hay algo que no se está comunicando de la mejor manera. Se piensa que es de una manera, pero realmente no es así. Entonces, yo platicaba todo esto porque creo que dentro del clip, fíjate cómo nos extendimos tanto, pero creo Sí. que dentro del clip de Titi y Pedro, si mal no recuerdo, creo que se llama él, se menciona brevemente eso, cómo era el rol de él en la lactancia de ella. En el caso de ella, ella quiso hacerlo naturalmente, cosa Sí. que a lo mejor muchas mujeres lo hacen, quieren evitar lastimarse, entonces creo que acuden mucho a educarse, o sea, buscar conocimiento, ¿no? En el caso de ella fue así. Pero a mí lo que se me hizo muy interesante fue que ella dijo, o sea, que él fue un amor, un pan, que no sé qué, un pan de Dios o algo así, creo que lo mencionaba durante la lactancia porque le ayudó, ¿no? Porque sabía lo doloroso que era para ella. Ajá. Pero la realidad es que ya llevándolo a la vida real de muchas otras personas, que no digo que tenga que haber sido así para ellos tampoco, porque pues es su experiencia, nuevamente lo digo, pero para muchas otras personas no aplica. Por eso es que yo me engrané mucho en este cuestionamiento de hasta qué punto
pues sí tienes que estar en cierto privilegio para poder, sobre todo de la parte del hombre, poder prestar atención siquiera, tener el espacio mental para pensar en eso. Que si a eso le sumas que hay desconocimiento en las mujeres, hay más desconocimiento en los hombres, entonces no le dan la importancia que lleva, ¿Tú crees que ¿sabes? los hombres deberían de informarse más sobre estos temas? Creo que sí, sin embargo, fíjate que yo pienso que se deberían de informar sería más beneficioso escuchar la experiencia de otros papás, porque ya lo ves adaptado a una posible situación. Es decir, tiene un enfoque más práctico, ¿no? Es como, ok, nada más dime qué tengo que hacer, ¿no? O sea, Ya me hiciste típico, ¿no? acordarme de un K-drama donde esta mamá es súper ejecutiva y lo que tú quieras, da luz. Entonces, le cambió toda la vida porque ella está acostumbrada a ser líder. Entonces, llega a la maternidad, no sabe qué hacer con eso y pues las mamás en Corea de élite van a esta casa, porque puede parecer medio raro para nuestra cultura, ¿no? Van a estas casas donde eres tratada así como que súper reina, tienes tu cuarto, casi como un hotel para mamás en recuperación. Las que pueden pagarlo lo hacen, Ok. entonces a veces el papá también se queda ahí. Mm. Y bien cool en la serie, el esposo de la protagonista se encuentra con otro papá que ya tenía ahí muchos días. Entonces se hacen como muy amigos y le empieza a decir que cómo son las cosas en realidad, bla, bla, bla. O sea, le empieza a contar realmente lo que es. Y me encanta porque el papá primerizo lo ve así como de, "Ah, su Dios, que me enseñaste todo lo que es, como ser papá, bla, bla, bla". Entonces, a lo largo de la amistad, pues obviamente la esposa del que llegó antes, pues la dan de alta y se tiene que ir. Entonces ya él se queda, se ve bonita la evolución del personaje, porque llega otro papá nuevo. Entonces ya le deja como súper orgullosa. Creo que una camiseta o algo así de papá. No me acuerdo, algo así, ¿no? Pero así como dices tú, o sea, está cool que otro papá te cuente esa perspectiva y que te diga como de, oye, pues puedo como ver cómo te puedes sentir, porque yo también pasé por ahí. Sí. Es que yo creo que funcionaría más un enfoque práctico, ¿sabes? Como de las cosas. O sea, decir, si me tienes que llevar de la manita y explicarme, mira, esto y esto es lo que a ti te compete. Ve qué es lo que puedes hacer de esto. ¿Sabes? Porque también esa es otra cosa. O sea, no siempre se puede. Vuelvo a lo mismo. O sea, son roles distintos. La cabeza a veces no está ahí. O sea, y sé que hay personas que se les facilita mucho. Ojo, no digo que no haya papás que tienen dos trabajos y todavía aparte se dan el tiempo. Ok, posiblemente sea un papá con hiperactividad y tenga mucha energía. Puede ser. Hay personas que somos distintos a final de cuentas. Hay personas que a lo mejor se les va a hacer Ujú. más sencillo, ¿no? O más simple como el proceso por eso. O también tiene mucho que ver que a lo mejor el bebé, como en el caso anterior, por eso su bebé ni lloró. A lo mejor su bebé es súper tranquilo. Su bebé no demanda tanto. Su bebé durmió toda la noche, como la Sí. primera de O nosotros, pero sea, pueden ser muchas cosas, o sea, muchos factores. O a lo mejor la esposa está menos irritada, ¿sabes? O sea, a la esposa a lo mejor no se le agrietan los sí. pezones. O O tal vez sea, tienen más ayuda en casa y no tienen que preocuparse absolutamente nada por eso. O sea, son muchas muchas cosas, cosas. pero creo que el enfoque hacia el papá, creo que sí se debería de cambiar. Porque, por ejemplo, yo me considero bueno haciendo preguntas Mm. y yo te preguntaba a ti, ok, esto. Y yo de ahí, yo sacaba mis conclusiones, pero eran súper simples, pues, o sea, a lo que me compete. Yo no me voy a meter a lo mejor en temas ya más técnicos porque no lo voy a hacer a lo mejor yo, ¿sabes? Es como... Sí, sí, sí. Entonces, es nada más eso, ¿no? Y pues ya creo que podemos ir al último Al caso, último porque caso, nos fuimos como hilo de media. Vamos. vas. ¿Lo digo yo? Sí. Es Bueno, que está bastante largo. el último caso lo voy a resumir bastante. Sí. Eh, Trata de una paternidad, de una prueba de Prueba de paternidad parto. que salió negativa. ¿Qué quiere decir esto, no? Porque yo a veces me confundo con eso. Quiere decir que un papá
por alguna razón que desconocemos, lo cual que creo que Falta contexto, ¿no? es clave dentro de este caso, un papá decide hacer una prueba de paternidad. Dentro de esa prueba de paternidad, cuando se la hizo a su hija, desconozco también, creo que no lo mencionan en el video, desconozco cuántos años tiene la niña. 5, O sea, tiene 5. Tiene 5, ok. A una niña de 5, a su niña de 5 años, fíjate que tuvo que pasar 5 años para que hiciera esta prueba, lo cual se me hace muy curioso, pero ahorita vamos a hablar a detalle. Y cuando le hace esta prueba, la prueba sale negativa, a lo cual él, pues, claramente, como creo que cualquier persona sana, ¿no? En su sano juicio, se molestó, ¿no? O sea, Pues claro. y creo que más que molestarse, creo que es una decepción, ¿no? Es como, Ajá. como que tu vida fue una mentira los últimos 5 años, ¿no? O sea, puedo imaginarlo. 6, porque el embarazo. Ajá. A esto le reclama a la esposa, ¿no? Y la esposa, que es quien está contando la historia, porque no es el papá, bueno, o dan a entender que es la esposa. Sí, sí, creo que sí dan a entender que es la esposa, porque habla en primera persona, o sea, que yo nunca le había sido infiel. Ajá. La esposa dice, pues, que jamás había habido nada raro dentro de la relación, ¿no? Que incluso se le hacía raro a ella el por qué él decidió hacerle una prueba de paternidad a la niña, ¿no? Y ella remarca muchas veces que jamás ha sido infiel, que solamente en su vida, contando al Señor, lo que le llaman ahora el body count, que es como con cuántas personas había estado, pues eran Que nada igual más es 3 súper personas. irrelevante para el... Sí, no, porque ella dice, ¿no? Como, bueno, es que ella lo dice como para que sepan, ¿no? Como para dar más Sí, información. para dar a entender que pues no es promiscua. Ah, exacto. Entonces ella dice eso, ¿no? Yo nada más estuve con otras 2 personas, además de él, entonces son 3 personas. Pero pues obviamente fue antes de él. O sea, remarca mucho el hecho de que ella no había sido infiel, ¿no? Y descartando eso entonces. Entonces, después de esto, la chica, una de las chicas que están pues abordando el caso en el podcast, dice que desconozco si es psicóloga, si es, no, no desconozco, ¿no? Simplemente ella dice, hay de dos, o es una prueba que falló, o posiblemente exista la posibilidad de que no sea hijo de ninguno de los dos, porque te la cambiaron, lo cual a mí me llamó mucho la atención, porque ¿qué tanto puede ser un problema actualmente? De hecho, quería utilizar este caso como para poderlos invitar si a ustedes les ha pasado algo parecido, porque creo que son casos de la vida real de terror, o sea, sí son casos de terror. Sí, hubo, no sé exactamente en qué década de los 1900 en la Ciudad de México. Sí hay muchas personas en las que no sé si fue el sistema del hospital, pero hubo muchas personas cambiadas. No sé si es de los 60, Wow. 60, 80, pero, o sea, de verdad. O sea, pero fue error del sistema. Sí. O sea, y muchas personas cambiadas de Wow. familias. Pero pues eso fue en México y fue hace mínimo 50 años, ¿no? ¿Es posible que pase hoy? Claro que es posible que pase hoy, por supuesto, porque al menos en México tengo entendido que todavía no ha cambiado el hecho de que ya eliminen los cuneros. Hay cuneros, entonces obviamente pueden etiquetar, vaya, a otro niño. Creo que es posible, o sea, el error humano es posible. Sí, o sea, incluso me pongo a pensarlo. Ponte a pensar en esta historia, ¿no? O sea, Es de terror. nosotros fuimos a un hospital privado, ¿sí? Nosotros Sí, tuvimos a nuestra segunda hija en un hospital privado, privado. ¿sí? Fue hace 1 año y 2 meses, ¿no? Que nació ella. Bueno, pues cuando estén viendo este episodio, a lo Sí. mejor lo están viendo cuando ya tiene 3. Eh, dentro de dentro del turno nocturno, ¿no? Porque nosotros fuimos en la noche. Dentro de ese turno, para ponerlos en contexto, que puede pasar en muchas partes del mundo, ¿eh? Incluso no nada más me quedaría en México, Latinoamérica, en muchas partes del mundo. Dentro de ese turno habían el recepcionista, una persona, la doctora que te recibió, 2 Mi doctora, personas, sí.
el pediatra, que fue quien estuvo en el parto, el cardiólogo, El mal- anestesiólogo. anestesiólogo, perdón, el Y anestesiólogo, la enfermera, ¿no? y habían 3 enfermeras, o sea, Ok. 7 personas, ¿no? Sin contarnos a nosotros, ¿no? 7 personas en el hospital. Sí. O sea, y dentro de lo que es el quirófano, habían 3 Sí, personas. porque en ¿Sí? México 2022 y 23 tienes que parir en el quirófano. Ajá, ajá, exacto. También esa es otra cosa. Pero bueno, Rolling Entonces, Eyes para los que están en sí, audio. ok. 3 personas en quirófano, ¿sí? Llega la enfermera, 4. Llevan a la niña al cunero. Hay un lapso donde tanto el pediatra como el anestesiólogo y la doctora se quedan en el quirófano. La enfermera se lleva al niño, Y tú custodiando al a mi cunero. hijo, si quiero pensar. Sí, la cuestión es que yo, por ejemplo, yo estaba adentro. Cuando se lo En el, llevan, yo bajo pero pues y en me el voy, lapso me de voy a la tiempo. central de enfermeros. Ok, Pero ¿dónde hay un venía? punto donde tú no ves. Hay un punto donde no ves. ¿Sí me explico? Hay un momento donde tú no ves En México, ¿ok? en México. Exacto. Entonces ya después lo ponen ahí y ya lo puedes ver a través del vidrio, ¿no? O sea, ya ves ahí cuando lo están instalando y todo el desmadre, ¿no? Y había nada más 2 bebés. Ah, ok, había otro, ok. Habían 2 bebés. Pero imagínate que hubieran habido 5, 5, 10. 10 bebés, ¿no? Distintos. Y de alguna manera hubiera pasado algo, no sabemos, ¿sí? Entonces, se me hace un sistema demasiado anticuado y muy fácil de destruir para las personas que Claro, quieran, claro, como, ¿sabes? Causar daño, claro. beneficiarse. Si se han Ahora, robado niños, exacto, En México otra vez, ¿eh? a eso voy. Que es, ¿qué pasa con un niño que tiene rasgos físicos distintos? ¿Por qué? Evidentes. Ajá, evidentes. Porque, por ejemplo, ellos mencionaban, fíjate, que creo que posiblemente ni siquiera es relevante, pero yo nada más lo digo porque soy muy desconfiado en muchas cosas y se me ocurren muchas preguntas que Sí. pueden llevar, ¿no? A un lado. El papá que hizo la prueba de paternidad, que salió negativa, le recrimina a ella. No es común que la niña haya salido con ojos marrones cuando tú y yo tenemos los ojos azules. No es común, pero es probable. Una Bueno, él utilizaba ese argumento. bajita probabilidad, pero existe. Entonces voy a ese punto, ¿no? O sea, ¿qué tan probable es que sea uno de los rasgos que estas personas que quieren beneficiarse, ¿sabes? Ya sea robándoselo, cambiándole al niño, eso sea un rasgo definitorio para poder haber hecho lo que hicieron, ¿sabes? O sea, de que haya la probabilidad que sí se lo hayan llevado por simplemente ser un bebé con ojos azules. ¿Sabes? O sea, son ese tipo de cosas que a veces como te pones a tripear, te pones a pensar y dices tú, wow, o sea, ¿qué tanto es una probabilidad? Tampoco es para que se traumen, ¿eh? Simplemente para que si van a tomar, porque por ejemplo, a Daniela ya le habían dicho que no había cuneros, si Ah, mal yo no estaba recuerdo. tan enojada. Digo, también tengo que tomar un grado de responsabilidad porque pude haber visitado el hospital porque sí tenía la opción de ver cómo era. Ujú. Entonces, también sí, todavía tengo este resentimiento. Bueno, tanto con el hospital como con la doctora, porque ella me dijo que todo el tiempo iba a tener a mi bebé conmigo. O sea, y ya cuando no fue así, pues ya ahí dices, pues ya no me queda de otra. Pero es como, o sea, ¿con qué cara por teléfono cuando pides la información al hospital te dicen que no hay cuneros? Y como a tu doctora que se supone que confías y que te va a recibir a tu bebé, también te dice, no, es que no hay cuneros. O sea, ¿qué pasó? Y aparte me cobras el cunero. O sea, bueno, esa es otra Sí, historia, ¿no? porque Después también les viene tenemos ahí. Sí, sí, sí. los costos que de cada cosa. Pero es como, o sea, de la primera bebé en el otro hospital, ni siquiera parí en quirófano. Fue en un cuarto normal de hospital. Ella, o sea, literal, me la quitaron 5 minutos para pesarla, para limpiarla y estaba a 3 metros. Jamás, jamás, jamás se fue de mi vista o de mi conciencia, de escucharla, y a quitármela completamente a mi segunda bebé es como,
mi instinto, o sea, yo estaba que me moría, yo así pensando de espero que él esté ahí, espero que él esté ahí, espero que él esté ahí. Pero es como, yo no sé si le dieron fórmula para empezar. No me preguntaron. Y es como, o sea, tantas decisiones, Sí te preguntaron cuando entraste a cuarto. Sí pues preguntaron. hasta que pasé a cuarto. Ujú. Pero Sí, porque primero te la pegaron. sí, pero era una hora sagrada. Pero bueno, Sí, fueron sí, sí. como 20 minutos. Sí, no, pero igual no se llevó bien, que fue lo que yo No le se llevó decía. nada bien. Yo se lo comentaba a Daniela que digo, igual tampoco fue barato. Digo, ya después les vamos a explicar, ¿no? Pero en, Ese va a ser el próximo episodio ya. en el sentido de que cómo, que creo que se podría hacer el enfoque incluso, cómo incluso entre los mismos doctores que son tan respetados en México, por lo menos, no voy a hablar de otra parte del mundo, pero en México son bastante respetados los doctores. O sea, prácticamente lo que te dice un doctor, la gente, bueno, dependiendo de la generación de la que seas, lo toman como, ok, esto es sagrado, ¿sabes? Mucho en Estás en un México, pedestal. mucho. Pero como los doctores, aunque hay muchos que van a decir posiblemente que no, pero me ha tocado varios, porque yo trabajé en hospital también. Cuando platicas con ellos, ven mucho la parte del negocio. Más allá de Muchísimo. lo que un doctor, creo yo, debería de estar enfocándose, ¿sabes? Incluso conocí a doctores que eran directores, bueno, eran dueños de un hospital y que tú los escuchabas y es más, yo estuve en un teléfono con un doctor que venía un niño, que venía mal el niño y era su paciente y dijo, llámale a tal doctor porque estoy en una reunión. Pero así como súper displicente, o sea, con el Como de, caso ay, qué como... flojera, no Y quiero. yo entiendo, estás todo el día ahí, lo entiendo. Pero por Pero es eso es que tienes salud, una vocación, ¿no? claro. O sea, no sé, y me Como ha si tocado quieres un algunos, trabajo de oficina, pues mejor vete a coordinación o algo así, sí, ¿no? o sea, me ha tocado doctores donde también, o sea, obviamente también tienen esa vocación. Sí, me ha Sí, sí, tocado, sí, sí. pero han sido una minoría, o sea, muy pocos, muy pocos, ¿no? Pero es esa parte que creo yo que hace falta de poner más foco, ¿no? Hacia darte cuenta cuando te están vendiendo algo que no es. Y cuando es algo tan importante, porque por ejemplo, yo incluso todavía en aquel entonces no lo veía con la misma importancia que Daniela lo ve. Hoy lo veo casi con la misma importancia que ella lo ve, porque pues ella obviamente lo tiene como una experiencia que tiene que ser sagrada, ¿no? Pero obviamente en aquel entonces yo no lo veía, ya después platicamos, me hiciste ver como tu manera de verlo, y para mí es como, es distinto, ¿sabes? O sea, fue distinto, fue como un, ok, ya te entiendo, pero por eso es que es importante comunicar y todo, ¿no? Digo, este proyecto vino después y he aprendido mucho a raíz de esto y por Hemos eso fue que aprendido quise mucho. estar aquí, ¿no? Pero sí, en el caso este del papá, volviendo, creo que esta es una parte crítica a considerar cuando, porque por ejemplo, ella dijo que se haga una prueba de ella con la niña. Y si esa sale negativa, pues no hay de Sí, otra. sí. Obviamente no es tu hija, ¿no? Pero si sale positiva, vuelve a hacerla con el papá. Sí. Posiblemente simplemente fue De defectuosa, laboratorio ¿no? perdieron una muestra o Ajá. algo, ¿no? Sí, sí, o sea, puede ser algo, algo, O otra vez, error humano. un caso aislado, sí. O sea, pudo haber sido un caso aislado que te tocó a ti, ni Pero creo modo, que para ¿no? empezar en esa situación es como, a ver, ¿por, ¿por qué decidirías hacerle una prueba de paternidad? Ese es otro de los temas que Porque tienen los ojos interesantes. diferente, es como, ah, ok, o sea, está bien, no pasa nada. Se me hace muy interesante que él, después de 5 años, tomara esta decisión. ¿Quién metió esa semilla? Eso es lo Exacto. interesante. ¿Quién metió esa duda? O sea, ¿cómo pasó? Sí. Por eso digo, hace falta mucho contexto en este caso, porque si fue un amigo, oye, güey, ¿por qué tu morrita no trae los... Bueno, no sé, aquí creo que son chilenos, ¿no? Pero, oye, ¿por qué tu niña no tiene los ojos como tu esposa y tú? Ah, ha de ser del lechero, ¿no? O sea, ese tipo de comentarios, Sí, ¿no? porque la carta o la redacción dice tal cual mi esposo le hizo, no es le hicimos, no se Exacto, consultó. exactamente. Él fue y llevó las muestras al laboratorio. Ujú. O empezó él a notar ciertos rasgos en la niña distintos, aparte de los ojos, digo, o sea, vio algo más él. Eh,
descubrió alguna parte del pasado de ella que lo hizo dudar, porque puede ser que ella esté diciendo la verdad en ese Sí, sentido. y O sea, aparte dice que le pide que le enseñe el celular y, exacto. o sea, como ¿qué pasa, no? Ujú. Alguno de los ex le mandó mensaje a él, Ajá. entró al perfil, vio la foto y dijo, oye, este güey se parece un chingo a la niña. O sea, ¿qué fue lo que pasó? O sea, la suegra, que ese es otro tema también que vamos a hablar después, pero Así o de, sea, ¿o cuánto tiempo antes de casarse es que estuvo ajá, con la otra persona y ella no sabía que estaba embarazada? También puede ser por ahí, ¿no? Pero nos falta contexto también. falta mucho contexto. Entonces, digo, este caso en particular, nosotros obviamente damos estas posibilidades, pero pues no es un caso fácil. La verdad es que no es un No, caso porque, fácil. o sea, como hombre, ¿qué harías en ese caso? Porque dice que se aísla de ella, la corre del cuarto, está distante con la niña. Y pues, o sea, yo desde mi perspectiva personal, es como, pues es mi hija. O sea, Sí, es mi hija. por esa parte, yo creo que con la niña a lo mejor sí se está equivocando un poco él, porque a final de cuentas es como, aunque no sea tu hija, o sea, es tu hija, Claro, porque tú la porque criaste, es o tu sea, hija por 5 años. exacto, o sea, entonces creo que ahí sí se está equivocando él, por esa parte. Pero tal vez es un miedo porque mira, en el escenario en el que, ok, le pide el divorcio, se separan y si no es su hija, no la puede reclamar, se está como protegiendo, entre comillas, el hecho de, pues me la vas a quitar. O sea, si no es tuya, tal vez me la vas a Pero quitar. es que fíjate, que es más No importante, sé, vivir con la niña, ¿no? Protegerte tú como adulto, ¿no? De decir, no, es que ya no me encariño más porque me la van a quitar, ¿no? O sea, ¿qué es más importante? ¿Eso o que la niña esté viviendo lo que está viviendo ahorita del rechazo de su papá? O sea, realmente sí. tú como adulto, Sí, ya le estás generando herida de rechazo. maduro, o sea como sea, o sea, esa niña va a crecer y te va a recordar Como me como que me rechazaste rechaza. Exacto. en ese momento de mi vida. Exacto, entonces creo que sí es importante también por parte de él, o sea, el Separar las reflexionar cosas. en ese sentido. O sea, si te vas a molestar con ella, pues tiene sentido, ¿no? Hasta que no esté definido, porque es esa parte que creo, yo por ejemplo, yo no me molestaría hasta el Ujú. momento en el cual tú te hicieras la prueba. ¿Sí me Ah, explico? O sea, si tú te haces la prueba y yo me hago la prueba, oye, ¿sabes sí, qué? sí, Mira, creo que si hubiera sido nuestro escenario, ajá, hubieras dicho, hey, ¿qué onda? Se salió negativa. La vuelvo a sí, tú me hubieras hacer, preguntado te la posiblemente, haces oye, tú. por qué lo hiciste? ¿No? Es como, mira, ya lo hice. Fue por impulso ya, pero ¿qué Ya lo vamos a hacer, hice no? por un pedo mental, por una estupidez, por lo que tú quieras, pero ya lo hice. ¿Qué Sí, pedo? yo me hubiera enojado. ¿No? Ah, Entonces, digo, sí, está bien, enójate, pero ¿qué pedo? No puedes negar que está esto aquí, sí. ¿sabes? Entonces, lo haces, lo hago yo otra vez y listo, vemos. Y de ahí tomas la decisión. Pero realmente no ganas nada con todo este. Es que creo que tiene que ver con qué tanto confías en la otra persona, en tu pareja. ¿Para qué? Porque para reaccionar así, porque tú y yo confiamos mucho en el otro. Ujú. Entonces, si fuera nuestra historia, creo que los dos hubiéramos hecho una prueba juntos, decisión juntos, pero en el escenario en el que tú simplemente no quisiste involucrarme y salió negativo, creo que tú hubieras dicho, hey, ¿qué pasó? Ujú, Y tú confías lo suficiente en mí, creo, ujú, para si yo te digo, ¿sabes qué? O sea, de verdad, no fui infiel. ujú. Entonces sabrías que hay algo mal con la prueba o algo más sucedió. Sí. Creo, pero no todos reaccionan igual, no todos tienen la misma relación. Pero no te digo, o sea, es que la verdad es que no tenemos todo el contexto. Estaría bueno que él Sí. también, que saliera Creo que al una final del clip versión de él. sí dice como, ay, viene un update o algo así. Tendremos que buscarlo para ver qué. Ah, mira, pues después si lo encontramos, les Sí, vamos a traer el update. sí, Pero hasta aquí nuestro reporte, Joaquín. Y pues nos vemos en el próximo episodio. sí. Cuídense mucho. Chao.